Buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar de nuevo en este lugar. Siempre me siento muy privilegiado de que el pastor Giovanni me conceda esta oportunidad. Un gran honor. Y más ahora que vuestro diácono me ha nombrado el copastor. Yo digo, wow, me está ascendiendo. Para aquellos que no me conocen, pastoreo una iglesia aquí cerca, Iglesia Bíblica Campo Blanco. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios hoy tengo la dicha de predicarles una vez más su bendita y poderosa palabra, a fin de exponerles algunas verdades sobre la unidad y la diversidad de la iglesia. Algunas verdades sobre la unidad y la diversidad de la iglesia. Ese es el tema que voy a estar desarrollando en esta mañana. Así que mientras abren sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, y estaremos leyendo y estudiando del versículo 12 en adelante. Mientras usted encuentra este pasaje, aprovecho para adelantarles que en un momento van a ver algunas imágenes de la selección que ganó el Mundial del 2022. La ahora actual subcampeona del Mundial. Me refiero a la selección argentina. Pero antes de eso, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios, para que vean y oigan en 1 Corintios capítulo 12 al versículo 19, desde el versículo 12 al versículo 19, cómo está constituido y cómo funciona la iglesia, descrita en la escritura como el cuerpo de Cristo. Cómo funciona, cómo está constituido la iglesia en semejanza a un cuerpo humano. Pues de acuerdo a lo que Pablo escribió en ese pasaje, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Padre, Señor, en este instante te ruego de que prepares las mentes de todos los que están aquí presentes, de que uses a tu siervo mientras habla, Señor, que transformes nuestra vida y que mientras tú edificas tu iglesia, tu nombre sea exaltado, porque lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y tu pueblo dice, amén. Por favor, tomen asiento. Como pueden observar, esta porción de la escritura nos enseña que los creyentes en conjunto conforman el cuerpo de Cristo. Pues como indica el versículo 12, así como el cuerpo está constituido de muchos miembros, así también Cristo. Y tal y como ocurre
entre un conjunto de jugadores que conforman una selección. O dicho en palabras de Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Una realidad maravillosa de la que derivan al menos 4 verdades. En primer lugar, esto nos enseña que el cuerpo de Cristo está conformado por personas diferentes. Son personas distintas. Lo acabamos de ver cuando lo comparé con una selección. Cada uno de ellos se veía distinto. Unos tenían barbas, otros no. Unos eran altos, otros eran bajitos. Unos eran más acuerpados, unos eran delgados. Y si nos miramos en este momento, nos vamos a dar cuenta que aquí no somos clones. Todos somos distintos. Hay mujeres, hay hombres, hay gente alta, hay gente bajita. Todos tenemos contextos diferentes, venimos de países diferentes, tenemos diferentes grados de estudio. Algunos son profesionales, otros no. Otros son empleados, otros son dueños de empresa. La iglesia está conformada por personas diferentes. Pues como dice el versículo 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que debe ser distinguido o se debe distinguir cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ya que no son lo mismo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho del control que Dios ejerce en nosotros. En la misma medida que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, esto a través de la lectura bíblica, la oración, el compañerismo, el congregarme con regularidad, el procurar la pureza, el apartarme de todo lo que a Dios le agrada, todo eso contribuye a la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo consiste básicamente en el hecho de que Dios controla nuestras vidas, y eso afecta la manera en cómo, afecta en el buen sentido de la palabra, eso afecta la manera en cómo vemos, cómo oímos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, etc. De hecho, usted recordará que cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, él lo habla en el contexto de no se embriaguen con vino. ¿Por qué Pablo iba a usar esa expresión para hablar de la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo dice no os embriaguéis con vino? En lugar de eso, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, les voy a explicar por qué. Porque cuando usted, en vez de estar lleno del Espíritu Santo, se llena de licor, ¿qué ocurre? Eso afecta, y ahí sí, en el mal sentido de la palabra, eso afecta cómo usted oye, cómo usted habla, cómo usted ve, cómo usted actúa, cómo reacciona. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues nuestro andar, nuestro accionar y demás, pues va a ser de una manera que a Dios le agrada. Eso es la llenura del Espíritu Santo, y no es de eso de lo que está hablando Pablo en este momento. Pablo está hablando es del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, antes de decirles qué es el bautismo del Espíritu Santo, más bien permítanme decirles qué no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es que de repente yo caigo al suelo. El bautismo del Espíritu Santo no es que de repente yo comienzo a saltar descontroladamente de un lado para otro. El bautismo del Espíritu Santo no es que de repente yo comienzo a hacer sonidos extraños. Nada de eso es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es lo que ocurre al instante que la persona se arrepiente de sus pecados
y deposita su confianza en Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. En este instante esa persona es salvada y el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar sobre esa persona y gracias a eso la persona que se ha arrepentido y ha confiado en Cristo es incorporada al cuerpo de Cristo. De este modo, por el bautismo del Espíritu Santo, el creyente está unido a Cristo y de paso a su cuerpo, o sea, unido a Cristo y unido a la iglesia universal. Una iglesia que está constituida por personas diferentes todas. A eso era que se refería Pablo cuando dice por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Similar a lo que ocurre en un equipo de fútbol. Y aunque la imagen anterior proyectaba a un solo equipo, y era la selección de Argentina, aunque esa imagen proyectaba a un solo equipo, a una selección de fútbol, es evidente que ninguno era igual a los demás. Ninguno de ellos era igual a los demás, ya que jugaban en distintas posiciones. Unos eran arqueros, otros delanteros, otros defensas, otros mediocampistas y otros delanteros. Además de eso, también eran diferentes porque no todos jugaban en el mismo equipo. Ellos jugaban en equipos distintos. Su ingreso anual no era el mismo, ni tampoco su trasfondo financiero. Hablando de eso, me llama la atención que Di María, si alguno no sabe quién es Di María, pues ahí está en pantalla. Di María trabajaba desde niño cargando carbón, desde muy niño, porque sus padres se dedican a la minería. Ahora, ¿qué de Nahuel Molina? Nahuel Molina ese gozó de ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque él era el hijo de un jugador profesional. O sea, que venía de una familia adinerada. Pero ambos, aunque eran diferentes, eran parte del mismo equipo. Por eso, aunque estos dos y el resto del equipo no eran iguales, no obstante, pese a tales diferencias, juntos conformaron el equipo que ganó en Qatar en el año 2022. Cada uno jugando la posición que le correspondía jugar. Como decía hace un rato, unos eran arqueros, otros eran defensas, otros eran mediocampistas, otros eran delanteros. Lo cual nos lleva a la segunda verdad que podemos extraer de este pasaje. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que cada miembro desempeña una función en particular. O sea que el cuerpo de Cristo está conformado por personas diferentes, número uno. En segundo lugar, cada miembro desempeña una función en particular. Versículos 14 al 18. Pues el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De hecho, sería extraño que el cuerpo estuviera conformado de un solo miembro. Usted se imagina que ojos aquí, ojos acá, ojos acá, ojos acá, y todo fuera ojos. ¿Qué cuerpo sería eso? Eso sería un mutante. Eso sería extraño. Y eso es lo que Pablo nos quiere explicar. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Imagínense la conclusión que hace
este pie. Eso es como cuando alguien dice, es que como yo no enseño, yo no soy parte de esta iglesia. O como yo no canto, me siento excluida de esta iglesia. No siento que sea parte de eso. Pero hermanos, si es miembro de la iglesia, aunque tú no sientas que eres parte del cuerpo, lo eres. Y por eso Pablo le está diciendo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, la pregunta de Pablo es, ¿por eso no será del cuerpo? Como quien dice, ¿por eso dejará de ser del cuerpo? Obviamente no. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, oigan esta expresión, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios soberanamente ha puesto en el cuerpo, la iglesia, a las personas como Él ha querido. De hecho, para que tengan una idea de lo extraño que sería el cuerpo si todos fueran un solo miembro, como exclamó Pablo en el versículo 19, imagínense cómo sería el pueblo de Dios si todos fuéramos pastores. Imagínense por un momento eso. Imagínense cómo sería el pueblo de Dios si todos fuéramos pastores, sin exagerar. Me atrevo a decir que sería tan extraño como un equipo constituido por jugadores que ocupan una sola posición. ¿Usted se imagina si un equipo de fútbol estuviera constituido solo por defensas? ¿Qué va a pasar? Yo le voy a decir qué va a pasar. No va a haber quien mueva esa pelota hacia adelante. No va a haber quien pueda crear una jugada de riesgo. Y aunque el defensa patee esa pelota lo más fuerte que pueda para que pase al otro área, no va a haber ni mediocampista para que la reciba, no va a haber delantero para que la meta, para que haga el gol. Eso si todos fueran defensas. Lo que nosotros debemos reconocer es que no todos tenemos las mismas capacidades. Es más, sabiendo que los pastores carecemos de múltiples capacidades, debo admitir que la labor pastoral sería ineficaz si Dios no hubiera bendecido a su pueblo antes de llamar a ese pastor. Si Dios no hubiera llamado a su pueblo en toda la historia, con aquellos apóstoles y profetas que transmitieron su verdad a lo largo de las eras, con el fin de que tú y yo seamos edificados sobre lo que Él ha revelado, a medida que su palabra es expuesta con fidelidad. O sea, sería inútil la labor pastoral si la tratara de hacer en base a su propia opinión y no en base al fundamento que el Señor nos ha dejado, que se ha transmitido a través de los profetas y de los apóstoles. Pues como dice la Biblia en Efesios 2:20, la familia de Dios somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y hermanos, aquí yo quiero detenerme un momento para hablarle a los amigos, aquellos que aún no han rendido su vida a Jesucristo, aquellos que todavía no lo reconocen como el Señor y Salvador. Quiero dirigirme a ustedes porque la tentación que todos tenemos es pensar que la estabilidad,
el propósito de nuestras vidas depende de un mejor trabajo. Depende de una mejor figura. Alguna mujer pensará que, ay, es que si tan solo tuviera otro rostro o si mi cuerpo no luciera así. Otros dirían, no, es que si yo no fuera tan pobre, si tuviera esto. El otro dirá, si yo supiera esto. Y hermanos, la vida no consiste en eso. A la luz de esto, lo que él está diciendo es de que la piedra del ángulo sobre la cual estamos siendo edificados es Jesús. Y usted dirá, ¿y qué es eso de piedra angular? Especialmente si usted no es arquitecto, si no trabaja en construcción. Yo tuve que investigar acerca de eso porque no tenía ni idea. La piedra angular era, en el fundamento, había una piedra la cual determinaba el giro, la ruta de todo el resto de la construcción, porque la siguiente piedra se tenía que alinear a esa. La siguiente también, todas se tenían que ir ajustando a esa piedra angular y alineándose bien a esa piedra angular, la construcción se hacía cada vez más fuerte, o sea, era difícil de derrumbar. ¿Qué pasaba si no se tenía una piedra angular? Pues no había nada que diera dirección a esa construcción y eso se desplomaba fácil. Más si no tenía un fundamento. Y lo que la palabra nos está diciendo es, tenemos la piedra angular, tenemos el fundamento de los apóstoles y los profetas, nosotros nos vamos alineando como ladrillitos en eso y juntos se está construyendo la iglesia del Señor. Eso es lo que nos da estabilidad a nosotros, iglesia. Cristo como la piedra angular. Cuando Cristo no es tu piedra angular, pues tu vida carece de propósito, tu vida se convierte en una vida desabrida, tu vida ahora es inestable, porque no tienes una esperanza eterna, algo en lo que tú puedas estar anclado, seguro. Y aquí te voy a contar algo. ¿Por qué yo hablo con tanta propiedad de eso? Porque yo estuve en el mismo lugar tuyo. Vivir sin Cristo. Una vida entregada al pecado, separado de Dios, lo que me hacía digno de muerte y de condenación. Y aquí nadie se libra de esa descripción. Porque la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero, ahí es la buena noticia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó, vivió una vida impecable, perfecta, justa, pero eventualmente le asesinaron. Murió injustamente en una cruz a fin de hacer justicia a favor de injustos, que se arrepentirían de sus pecados y pondrían su confianza en él. Luego, la evidencia de que su vida carecía de injusticias, o sea que él era justo, es que la muerte no lo pudo retener. Recuerden lo que dije hace un rato, la paga del pecado es muerte. Jesús murió. ¿Será que murió por sus propios pecados? No, él murió por los pecados de otro. Entonces, como él no debía nada, la muerte no lo pudo retener. Al tercer día, él se levanta de los muertos por el poder del Espíritu Santo y más adelante es exaltado a lo alto. Y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Y desde ahí él promete, pecador, si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en mí, tienes vida eterna. Recibes perdón de pecados. Comienza a haber una transformación de tu vida, o sea, un cambio de vida debido a la santificación. Y puedes continuar de ahí en adelante con una esperanza eterna. Y mientras te alinees a la piedra angular, tu vida será cada vez más estable. ¿Me hago entender?
Ojalá que sí, porque es la mejor noticia que yo les puedo dar. Así que a los amigos, mi invitación para ti es, no dejes pasar más tiempo, ríndele tu vida a Jesús, reconócele como Señor y Salvador. Arrepiéntete y confía en Él. Volviendo al tema de lo ineficaz, que sería la labor pastoral si no tuviéramos la palabra de Dios que nos fue comunicada por medio de los apóstoles y profetas, debo agregar que la madurez de las ovejas que los pastores cuidan también emana del aporte que hacen otros. Me explico. El pastor que intenta nutrir, cuidar las ovejas con su opinión, ese trabajo sería vano. Pero antes de que ese pastor fuera llamado al ministerio, cientos de años atrás, Dios había llamado a unos a ser apóstoles y profetas. Y ahora esos pastores cuentan con la palabra. Pero la edificación, el crecimiento, la madurez de la iglesia ahora no solamente depende de ese hombre que Dios llamó para pastorear ahora. Él también depende de la ayuda de otros. O sea, ese trabajo no lo puede hacer solo. En otras palabras, la madurez no solo deriva de lo que predicamos los pastores, sino también del mensaje que anuncian los evangelistas. Quizás no todos ustedes están aquí porque oyeron el mensaje del evangelio de la boca del pastor Giovanni. Algunos de ustedes están aquí por una abuela evangelista, un primo evangelista, un vecino evangelista, un compañero de trabajo evangelista, un compañero del colegio evangelista que se atrevió a hablarles de Cristo. ¿Qué sería la labor pastoral si no hubieran evangelistas? No solo deriva de lo que predicamos los pastores, sino también del mensaje que anuncian los evangelistas y las enseñanzas bíblicas que imparten los maestros. En pocas palabras, esto es un trabajo en equipo. De ahí, ¿por qué Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que él, refiriéndose a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas? ¿Y qué dijimos que eran los profetas y los apóstoles? El fundamento, ¿cierto? Y una pregunta, aquellos que trabajan en construcción o alguna vez han observado el proceso de una construcción, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Amén. Nadie dice, pongamos el fundamento. Ok, ya echamos el primer piso, segundo piso, pongamos otro fundamento. No, el fundamento es solo uno. ¿Por qué andamos buscando apóstoles y profetas en estos tiempos? ¿Acaso no fue suficiente con el fundamento que Dios nos dio? Pablo sigue diciendo que Jesús constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto sí continúa, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oigan, unidad, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, que todo viento de doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, Él es el capitán del equipo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, vea esta frase, la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso les decía que cada miembro desempeña una función en particular. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, sabiendo que el cuerpo de Cristo está conformado por partes diferentes y que los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, cada uno de ellos desempeña una función en particular. En tercer lugar, debemos reconocer que cada miembro es necesario. Cada miembro es necesario. O dicho de otra forma, somos codependientes. Hermanos, si corto la mano, ¿qué va a pasar con esa mano separada del cuerpo? Va a morir, ¿cierto? El cuerpo va a seguir viviendo. ¿Se va a debilitar? Claro que sí. ¿Se va a doler? Claro que sí. Pero el que sale mayor afectado es la mano. Hermanos, la única mano que anda por ahí sola es la de la familia Adams. ¿Ustedes no han visto? Es la única. Fuera de esa, no hay mano que ande sola, pero algunas veces nosotros nos aislamos de la iglesia como si pudiéramos solos y se nos olvida que yo necesito del brazo. El brazo necesita del codo. El codo necesita del hombro, pero esta parte, ¿cómo se llama? El antebrazo del hombro y así sucesivamente. Todos nos necesitamos, somos codependientes y por ende, en vez de menospreciar la presencia, ay, ya llegó este. Y el servicio, ay, ¿por qué lo hace así? De otros creyentes, por ser y funcionar diferente a ti o a mí, debemos apreciarnos y cuidarnos unos a otros. De hecho, si me acompañan de nuevo a 1 Corintios 12, notarán que a partir del versículo 21, Pablo enfatiza que debido a esta codependencia, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué tan lejos iría la cabeza si no tuviera los pies? ¿Y cómo coordinarían los pies si no estuviera la cabeza? Pues al fin de cuentas, como señalan los versículos 22 al 24, los miembros de cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso explica por qué a aquellos del cuerpo, aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Hermanos, basta mirarnos en este instante. Nuestro rostro es ese miembro del cuerpo visible. Pero ¿cuál fue el que usted vistió hoy? Usted vistió pues sus cuerpos, entre eso los genitales. Usted vistió sus piernas. Usted vistió esta parte, su pecho, su espalda. Usted la cubrió, la trató con decoro. De hecho, además de estas prendas, hay una capa
que cubre otros miembros que ni siquiera vemos, pero son necesarios. Imagínese los riñones, por ejemplo, el hígado, el corazón que bombea. Qué alegría nos da saber que el corazón todavía está bombeando, ¿cierto? Pero nadie lo está viendo. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo es, mire, el día de mañana a las mujeres, y si hay de pronto una aquí que sea bien superficial, así toda engreída y toda la cuestión, piensen esto por un momento. Tú con tu cuerpo, tú con tu cara, el día de mañana, tú que digamos te presumes de tus curvas, o hombres también, presumes de tus músculos. Eso que se nota y te pones las camisetas así bien apretaditas y todo para que la gente te vea. Eso que tanto presumes, el día de mañana cuando te den el diagnóstico que tu corazón va a dejar de latir así, tú le vas a echar mente más a tus músculos. Te van a servir de algo. Tus curvas, mujer, te van a servir de algo. ¿Qué es lo que más te va a alegrar en ese momento y qué es lo que vas a cuidar y vas a honrar? Esos miembros que no se ven. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que para evitar el favoritismo, eso es como cuando la persona solamente se enfoca en su parte externa y se le olvida que tiene que cuidarse el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la presión y todo. ¿Y cómo terminan después? Enfermos en una camilla y se mueren. Entonces, para evitar un favoritismo por quienes predican, por quienes enseñan, por quienes cantan o dirigen a la vista de todos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos valorarnos y honrarnos unos a otros. Especialmente, óigame bien, iglesia, especialmente a quienes sirven en silencio, realizando tareas que casi nadie nota. No porque ellos lo exijan. Voy a poner un ejemplo. Es bonito. Oigan, yo no estoy diciendo no honre más a los que sirven en público. Eso no es lo que Pablo está proponiendo. No es como que, mira, no te peines más, no te pongas un poquito de labial, no te eches loción, quédate ahí. No, con la cara sucia. No. Tú cuidas la cara, pero cuida el resto del cuerpo. Hermanos, es bonito. Yo muchas veces he podido venir, digamos, en un estado de desánimo. Tengo que salir de acá, ir a predicar. Hay algunas situaciones que tratar en la iglesia. Y en la providencia de Dios, uno de ustedes se acerca y me dice, varón, muchas gracias por ese mensaje. A veces yo he entrado a este lugar cuestionándome si Dios está interesado en usarme, en seguirme usando. Y preciso es el momento, al terminar, alguien se acerca y dice, hermano, no sabe cómo Dios lo usó en mi vida esta mañana. Eso es un consuelo, eso es un ánimo y otra vez recobro energías y ya llego con un gozo y contento a servir a la congregación. Pero hermanos, junto a eso, así como nos acercamos a los pastores o a los que cantan o a los que enseñan, a los que sirven públicamente, ¿por qué no nos tomamos el tiempo también para dar gracias a esos que en secreto están sirviendo? Hermano, esta predicación no sería lo mismo si no hubiéramos tenido un par de hermanitos, bueno, 3 de ellos, 3 hermanos, que se aseguraron de ir proyectando esto, se aseguraron que este sonido saliera bien y todo. ¿Por qué de vez en cuando no nos podemos acercar a decir, hey, gracias por proyectar esos versículos? Porque a veces no lo he encontrado en mi Biblia, pero lo puedo leer porque tú ya lo proyectaste. Gracias por ese trabajo, gracias por practicar y demás. Y eso solamente para darle un ejemplo, podemos extendernos a los que mantienen ese baño limpiecito. Usted hoy, si ya entró, usted encontró papel porque alguien se aseguró de que hubiera papel. Este baño olía rico porque alguien lo limpió y encima de eso le puso algo
para que hubiera un buen aroma. Encontró estos pisos limpios porque alguien está haciendo esa labor. Cuando usted descubra quiénes son ellos, asegúrese de darles las gracias. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Como les decía, lo que Pablo nos está diciendo es que hay que evitar ese favoritismo por quienes sirven a la vista de todos y más bien valorarnos unos a otros. Especialmente a estos que sirven sin que nadie los note, no porque ellos lo exijan, sino porque el cuerpo solo funciona bien cuando todos sus miembros son amados, cuando todos sus miembros son honrados, cuando todos sus miembros son cuidados, lo cual me recuerda a Mario Di Stefano, también conocido como Marito. ¿Alguien se recuerda de Marito? Y todos responderíamos, ¿y para saber quién es ese? Y no lo culpo, yo tampoco sabía quién era ese hombre. No lo sabía. Tuve que investigar un poco. Y en este contexto me acordé fue de él. Marito, un hombre que recibió, como ven en pantalla, el aprecio de todos los jugadores que le cargaron tras ganar la Copa América del 2024. Pues a pesar de que nunca pisó el césped como jugador, no estuvo en el banco como suplente o como director técnico o como asistente técnico, ni siquiera estuvo en los entrenamientos como entrenador físico. Pese a eso, todos estos jugadores sabían y entendían que sin él, que sin Marito, sin Mario Di Stefano, no habrían ganado dicha copa. Y mucho menos el Mundial del 2022, que habían ganado 2 años antes. ¿Saben por qué? Porque desde 1997, Marito es nada más y nada menos que la persona encargada de preparar el vestuario, verificar que cada camiseta tenga el nombre y el número correcto, colectar las prendas sucias después de cada entrenamiento y después de cada partido, repartir toallas, proveer bebidas a cada jugador, etcétera. Y todos estos jugadores sabían que habían ganado la copa porque contaban y porque Marito estaba entre ellos. A ese Marito del que nosotros no sabíamos nada porque nunca lo hemos visto, él estaba cubierto detrás del telón. Ahora bien, aprovechando esa imagen de Marito, ojalá que la puedan volver a poner, quiero añadir que pertenecer a un mismo cuerpo implica, en cuarto y último lugar, que los miembros deben alegrarse, así como ven en pantalla, ellos están celebrando juntos, pero también deben sufrir juntos, como cuando perdieron alguna copa. Van a verlo en pantalla en un momento. Hay que aprender también a sufrir juntos. Pues como dice el versículo 26, la idea es que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Parecido a como se gozó esa selección en el 2022 cuando ganaron la Copa Mundial. Todos celebraron como 4 años antes, todos habían llorado. ¿Fue 4 años antes donde perdió Argentina? ¿2018? Los que les gusta el fútbol me pueden acordar. Yo sé que el 2014 perdieron contra Alemania y lloraron, pero años después estaban celebrando juntos, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta
más importante. Usted no vino hasta acá para oír acerca de Marito. De hecho, si bien queríamos aprender cómo está constituido y cómo funciona el cuerpo de Cristo, no creo que lo único que usted deseaba era la información. Nosotros venimos acá más que por la información, venimos por una transformación. O sea, nosotros queremos ver cómo el estudio de la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas en la medida que la aplicamos. Así que yo les tengo 4 aplicaciones de este mensaje, pero no se las voy a compartir hasta que ustedes hagan la pregunta más importante, expresando interés en aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Ya por allá alguien ya sabe cuál es la pregunta. Voy a contar hasta 3 y ustedes hacen la pregunta que es ¿y ahora qué? 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? 4 aplicaciones. En primer lugar, puesto que la iglesia está conformada por gente distinta, no esperes que todos piensen, hablen, sirvan o sean como tú. Pues la iglesia no es una fábrica de clones, sino un cuerpo constituido por una diversidad de miembros. En otras palabras, disfruta la diversidad de la iglesia. Disfruta de esos hermanos que no hablan como tú. Qué triste cuando uno llega a una congregación y uno ve esas argollas, todos los colombianos, todos los hondureños, todos los mexicanos, y así. Y estos no tienen cabida aquí, estos no tienen cabida allá. No, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hay una unidad en la diversidad, pese a la diversidad. ¿Dónde estaba? Siempre me pasa esto. Ahora, ok. En segundo lugar, dado que Dios coloca a cada miembro justo donde Él quiere, para que cada uno desempeñe una función en particular, no te empecines en ocupar el lugar de otro. Gente que no ha sido llamada, no tiene las cualidades ni el respaldo de Dios para ocupar un lugar en la iglesia, se empecina en esa posición, en ese lugar. ¿Usted sabe que de ahí vienen las divisiones? Gente que no ha sido llamada al pastorado, obsesionado con ser pastor, en vez de disfrutar lo que Dios le ha dado y el lugar donde Dios le ha puesto. Así que no te empecines en ocupar el lugar de otro, ni menosprecies el tuyo. Recuerda, tu función es necesaria. Y por nada del mundo te quedes como un espectador. Porque esa es la tentación a veces, ¿no? Quedarnos como espectadores. Y aquí le pregunto a las esposas, de pronto, ¿usted no le ha pasado que ustedes observan a sus esposos cuando ven un partido de fútbol y ustedes se preguntan si ese trabajo de construcción, si ese trabajo de plomero, si ese trabajo de doctor, en contabilidad, lo que haga, si eso era el trabajo para él? Porque usted se pone a observarlo y dice, yo creo que mi esposo fue creado por Dios para ser director técnico, porque él habla con una propiedad que cualquiera que lo oiga tendrá la impresión de que él sabe más que el técnico de ese equipo. Pues, yo no entiendo cómo se están adelantando tanto, porque se la pasó para allá, si la tenía que poner era aquí. Sabe más que el jugador, sabe más que el técnico que le dijo que se fueran por ese lado. ¿Por qué es tan fácil para este hombre hablar y hablar de lo que otros están haciendo? Porque es un simple espectador. Los espectadores son los que más hablan, menos hacen. Por favor, tú que eres miembro del cuerpo de Cristo, no te quedes como espectador. Más bien,
contribuye a la unidad y a la edificación de toda la iglesia con los dones, habilidades y recursos que Dios te ha dado. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, tomando en cuenta que cada miembro es necesario, valora y honra a todos los miembros de la iglesia. Agradece y cuida no solo a quienes servimos a la vista de todos, sino también a quienes sirven en áreas que a menudo ignoramos. Comience la tarea que les di hace un rato. Averígüense quién es el que limpia los baños o quiénes. ¿Quiénes están ahora de pronto en un salón dando clases a sus niños? ¿Quiénes son los que preparan las manualidades? ¿Quiénes son los que están ahí en la puerta cuidando del parqueadero? Tantas áreas y usted lo único que había visto era a los que nos paramos aquí. Y esa no es la idea. Valora también a los demás. En cuarto lugar, ya que fuimos incorporados al cuerpo de Cristo y unidos a la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo, recuerden, para convivir y estar unidos a otros miembros, procura y disfruta la vida cristiana en comunidad. Llora con los que lloran. Alégrate con los que se alegran. Lleva las cargas de tus hermanos. Y por favor, te lo ruego, no permitas que el orgullo te haga llevar tus cargas solo. Más bien permite que otros también lleven tus cargas. Oh, yo estoy aquí para usted, hermana. Yo estoy aquí para usted, hermano. Yo estoy dispuesto a llevar sus cargas. Hasta ahí vamos bien, gloria a Dios, que tengas esa disposición. Pero cuando se tratan de tus cargas, de tus problemas, de tus luchas, de tus caídas, ¿por qué no las confiesas a otros? Yo te voy a decir por qué. Porque tú temes dar la impresión que ellos ahora, como ellos no han caído como tú, como ellos no se sienten como tú, cuando nos sentimos débiles, desanimados y demás, ellos ahora vengan a ser superiores a ti. Eso es puro orgullo. Si tú reconoces que eres parte de este cuerpo, entiende que Dios, la voluntad de Dios es que tú también compartas tus cargas con los demás. Porque así es que opera el cuerpo. No sé si usted recuerda esa vez en la que usted estaba haciendo algo bien bonito en la casa, llegó el momento de comenzarle a clavar puntillas a eso, ya tenía usted el marco bien colocado, sacó esa puntilla, sacó ese martillo y ¡ah! ¿Se acuerda? ¿Qué recuerda usted ese día? Yo me recuerdo que la cabeza se me puso caliente, pero el golpe me lo pegué fue en el dedo. Pero la cabeza comenzó a arder. Los oídos hacían... Mi boca gritaba. ¡Ay! Y después del grito hizo algo, el brazo. Me llevó el dedo a la boca. Después esta mano comenzó a hacer así. Y con el pie. ¿Por qué? Si el golpe me lo pegué acá. Porque el dedo es parte del cuerpo. Y el cuerpo que funciona bien reacciona completamente y se duele con el cuerpo. Si el cuerpo no reacciona, yo tengo que decir, algo en mi cerebro no está funcionando. Igual la iglesia. Si la iglesia está decidida y anhela funcionar bien, comencemos a gozarnos con los que se gozan, a sufrir con los que sufren. No, que no nos importe si los demás vienen a ser superiores a nosotros mismos. Eso es orgullo. Más bien, el Señor lo que dice es, en Filipenses 2, 3, 4, no hagáis nada por contienda o por vanagloria.
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Que el Señor nos ayude, iglesia. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos infinitas gracias por la salvación y por esa incorporación a este cuerpo, Señor, al que no somos dignos de pertenecer. Pero por tu misericordia y para tu gloria, así fue. Muchas gracias, Señor. Señor, reconociendo que somos distintos y que tenemos una función en particular, que nos necesitamos unos a otros, Señor, te ruego de que podamos apreciar el lugar que nos distes, ejercer la función con gusto, Señor, apreciar la función y la presencia de los demás y que podamos simpatizar tanto con las alegrías como los sufrimientos de mis demás hermanos. Señor, a los que aún no son parte de tu cuerpo, te ruego que les des arrepentimiento y fe, para que así como nosotros también sean incorporados a este. Nosotros no merecíamos, Señor, estar en este equipo, el equipo ganador con Jesús el capitán de nuestro lado, Señor. Nosotros merecíamos infierno, merecíamos muerte, pero por tu misericordia y para tu gloria, Señor, nos salvaste, nos llamaste, Señor, nos convocaste. Y aquí estamos, Señor. Ten misericordia de más, Señor. Entendemos que tus misericordias son grandes. Apiádate de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.